Hoy vamos a leer una historia que encontramos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, versículo 12, en adelante. Quiero leerlo acá en la nueva versión internacional, que me gusta mucho su forma de expresar. Dice: en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Esta muchacha. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado, la instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que era una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto el rey hoy, el rey de Israel. Repito, qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Cierra tus ojos por un momento. Padre, quiero que en esta noche, esta historia que ha inspirado quizás a miles de salmistas y predicadores en el mundo entero, a través de ese suceso grandioso de que tu hijo, tu siervo David, fuese el hombre que se alegraba cuando el arca llegaba a su presencia, cuando la tenía cerca de él, que así nosotros hoy seamos inspirados por tu Santo Espíritu para anhelar la presencia de Dios, tu presencia, Señor, tan cerca de nosotros que podamos ser bendecidos y alegres como lo fue David, y también bendecidos en gran manera como lo fue Edom, que durante 3 meses escasamente que estuvo tu presencia, el arca del pacto en su casa, fue bendecido. Permítenos en esta noche ser tan anhelantes de tu presencia para que tu bendición nos alcance, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, quiero compartirles este relato con el título Cuando su presencia está. Diga conmigo, cuando su presencia está. Cuando su presencia está. Dice que a David le fue dado aviso que por 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, su hacienda se le había multiplicado, se había crecido, todo lo que tenía el hombre había sido bendecido. Entonces David dijo: no, ¿cómo así? Si yo soy el rey, yo tengo que ir a buscar la presencia de Dios porque yo quiero ser bendecido como lo está haciendo este siervo. Quiero retrocederlos un poquito en la historia para aquellos que quizás no entienden de qué se trata el arca del pacto. Cuando Dios mandó a Moisés que construyera el tabernáculo,
le mandó a construir ciertos utensilios y ciertas cosas que eran representativas en el templo, y entre ellas mandó a construir el arca del pacto, que era como una especie de cofre de unas medidas específicas, para que allí se guardaran las tablas de los mandamientos. Era el baúl, el cofre donde se guardaban las tablas de los mandamientos. Más adelante allí también se guardó la vara de Aarón, ¿cierto? Que era como un báculo, ¿cierto? Un bastón, y también una vasija con el maná, que representaba la provisión del desierto. Entonces, en ese arca estaban guardadas esas tres cosas: las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de la ley, la vara de Aarón y una vasija con maná. Este cofre se convirtió en el ícono y en el símbolo más preciado del pueblo de Israel, porque simbólicamente la presencia de Dios, es más, casi que literalmente la presencia de Dios, cuando Moisés necesitaba consultar algo con Dios, iba en el lugar donde estaba el arca del pacto, donde reposaba la ley, y allí tenía un encuentro cara a cara con Dios. Allí venía Dios sobre los querubines y dice que él escuchaba la voz de Dios que salía como de arriba, donde estaban los querubines guardando las tablas de la procesión, las tablas, el arca del pacto más bien, donde estaban las tablas de la ley. Ahora, este utensilio, este cofre, dice que fue robado por los filisteos en los tiempos de Saúl, que era un hombre que no hizo la voluntad de Dios. En cierta ocasión los filisteos lo tomaron a la fuerza, se lo llevaron, pero les ocasionó un problema terrible porque mucha gente murió, y aún el dios de ellos, el dios Dagón, también fue descabezado, decapitado, porque ellos lo metieron allá como un trofeo más, pero este Dios tuvo que rendirse ante la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces ellos lo mandaron en un carro con unas vacas y a donde fuera a dar, y por allá llegó a cierto lugar. Y entonces David en una ocasión intentó traerla, porque David ya había construido un lugar donde iba a poner el arca, pero David intentó traerla de una manera incorrecta, y también murió uno de los siervos de David, llamado Usa. Dice que iban llevando el arca con los bueyes allí, y de pronto se tropezaron los bueyes y Usa intentó coger el arca para que no se cayera, y el hombre cayó fulminado. Dice que David sintió temor de seguir llevando el arca, y fue donde lo dejó en la casa de Obed-Edom. Y ahí es donde empieza la historia. En la casa de Obed-Edom, en 3 meses que estuvo el arca allí, el hombre fue prosperado grandemente. Y entonces le dieron aviso a David: David, ¿cómo te parece que este señor Obed-Edom se le triplicaron las vacas, compró más hacienda? O sea, todo lo que el hombre tiene está siendo en gran manera bendecido y multiplicado, a causa de que la presencia de Dios está en su casa. Y David dijo: bueno, tenemos que ahora ir a las Escrituras, recordar cuál es la manera correcta que Dios instituyó para transportar el arca del pacto. Tenía que ser con los sacerdotes vestidos, y solamente la familia de Leví. Los sacerdotes levíticos eran los únicos encargados y autorizados para transportar el arca. Ahora sí, David le dijo a la gente que se preparara, y fue con todo el combo, y ahí sí regresa entonces, y dice que inmediatamente David vio que el arca salió y que nadie se había muerto. En ese momento nadie cayó fulminado. Dice que él empezó a danzar. O sea, el trayecto desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David, o sea, hasta Jerusalén, David iba danzando y sacrificó un animal y le empezó a repartir, y todo el mundo a comer. Se volvió una fiesta tremenda el traslado de la presencia de Dios a la casa de David. Y dice que cuando llegó allá se armó una fiesta la tremenda, y el hombre siguió bailando y salió danzando. O sea, el hombre no descansaba de celebrar, ojo, y aquí quiero empezar, no terminaba de celebrar, porque él sabía que al llevar la presencia de Dios a la casa de él, su casa, al igual que la casa de Obed-Edom, iba a ser bendecida. Qué historia tan inspiradora, ¿cierto? Eso es lo que quiero, que hoy entendamos esto. La Escritura dice, por allá en Romanos,
Dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya nosotros no tenemos esa arca, o sea, no tenemos ese cofre, ese elemento. Nosotros ya no anhelamos o no deberíamos anhelar un utensilio en sí. La Biblia dice que todo lo que se hizo en aquel tiempo era sombra, ¿sí? Todo lo que la ley permitía que se hiciera y todo lo que se construyó era sombra de lo que había de venir. Es como, por decirlo de alguna manera, usted cuando va a un restaurante no le tienen el plato en sí, le tienen una carta que le muestra el plato, ¿sí o no? ¿Eso para qué? Eso le ocasiona a usted más hambre. ¿Sí? Si usted va con ganas de una bandeja paisa y le muestran quizás allí la carta con una foto bien nítida en 3D, ¿cierto? Usted ve allí y usted como que le provoca y usted dice, tráigame esto pero rapidito por favor que el caso es de hambre, ¿cierto? Porque la carta le muestra la sombra de lo que realmente ha de venir después. Cuando llega la bandeja paisa en sí, ¿qué hace usted con la carta, Jenny? Es más, el mozo le recoge la carta antes de llegar lo que realmente usted anhela. Esto pasaba con la ley. La ley nos mostraba ciertas cosas, rituales, que eran sombra de lo que había de venir. Pero cuando vino Cristo, dice que el cumplimiento de la ley se ejecutó en Él. De modo que ya no estamos ahora viviendo por una ley, sino que la ley fue cumplida por alguien que nos sometió o nos sujetó bajo a su amor y su gracia, que se llama Jesús. Y nos regaló algo precioso que dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no, de otro modo no puede venir el Consolador, el cual mi Padre les dará para que les revele todas las cosas, para que Él no les enseñe cosas diferentes, sino que tomará de lo mío y les revelará las cosas que yo anhelo que ustedes conozcan. En ese punto nos encontramos nosotros, tú y yo ahora. ¿Cuál es la reflexión que quiero que usted entienda? Que muchas veces nosotros como cristianos nos cansamos y nos fatigamos buscando cosas que realmente las podríamos conseguir si tan solo entendiésemos que con tener la presencia de Dios cerca de nosotros es suficiente para que todo lo que nosotros somos y tengamos sea bendecido. Eso sí es una realidad. ¿Cuáles son entonces las muestras de que la presencia de Dios en una persona o en una familia o en una iglesia? ¿Cuál es la evidencia de que la presencia de Dios está cerca de ti? O cuando la presencia de Dios está o en tu casa o en tu familia o en tu negocio, en tus finanzas y en todo. Aquí empezamos a ser confrontados nosotros. Esta palabra me confronta a mí, esta palabra debe confrontarlo a usted. Porque estamos viendo en el registro bíblico que un hombre que no era sacerdote, Obed-Edom no era sacerdote, era simplemente un hombre más de Israel. Pero que cuando la presencia de Dios estuvo, quizás por accidente, vamos a decirlo de esta manera, de una manera coincidencial, llegó el arca del pacto a la casa de este hombre. Y con solo estar allí, este hombre fue bendecido. Eso dice mucho, o nos debe decir mucho a nosotros. Si tan solo la presencia de Dios está cerca nuestra, algo tremendo tiene que ocurrir. Algo tiene que transformarse. Las cosas tienen que ser impactadas por la misma presencia de Dios. La atmósfera, todo tiene que ser cambiado. Debería ser cambiado. Muy bien. ¿Cómo entonces traer su presencia? Es la pregunta, sería la pregunta. De la manera que David lo intentó en su parte inicial, fue de la manera incorrecta. Y por hacerlo de la manera incorrecta, fue quebrantado él, sintió miedo de Dios, un hombre que amaba a Dios, y sintió miedo, terror de Dios, y dice que se sintió el hombre como impotente del por qué Dios había matado a este hombre, si el hombre lo que intentó fue ayudar. Pero estaban olvidando las formas de Dios, lo que Dios había constituido que se hiciera de esa manera.
Porque es que déjeme decirle algo, que es que nosotros tenemos un manual que no podemos dejar. El pastor Jorge hablaba de eso. Un manual que no podemos dejarlo de lado cuando se trata de obedecer a Dios. La Biblia no puede quedar de lado. A Dios se le obedece y a Dios se le sigue de la manera que está establecido. A Dios se le busca de la manera que está establecido. A Dios se le adora de la manera que está establecido. Y dice que es en espíritu y en verdad. Y el que le busca, el que le sirve, el que le adora, el que le ama de la manera que es establecido, dice que a ese Dios lo honrará y nunca jamás será avergonzado. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Y como tal, todas las cosas que Dios ha dicho que van a suceder o que podrían suceder en nuestras vidas, tienen que suceder cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. David entendió que de esa manera no era, porque David había dejado de lado quizás las pautas establecidas por Dios para cargar el arca. Se emocionó quizás porque su afán era traer la presencia de Dios, cuando eso estaba en Kiriat Jearim, en otra parte. Pero se emocionó, él dijo, no, ya tengo el lugar listo para traer el arca del pacto, porque él había hecho su casa y había hecho un lugar especial para meter ahí lo que llaman el tabernáculo de David. Era una chocita en la cual él hizo para que allí reposara el arca. Está bien, la intención, la actitud, la correcta. La intención, la correcta, pero la manera, incorrecta. ¿Sí ven? Aquí es donde uno dice, wow, ¿y entonces cómo hago? ¿Cómo hago para obedecer? Lea la Biblia. Ahí, no hay otra. ¿Cómo hago entonces si voy a hacer esta manera? Tengo la intención de hacer las cosas, pero entonces ¿cómo hago? Lea la Biblia. De seguro que si lees la Biblia vas a encontrar la manera correcta y el Espíritu Santo te va a dar paz para que hagas las cosas de la manera correcta. David había olvidado las pautas de la palabra de Dios. Después va y retoma entonces cuando escuchó que este hombre era bendecido y dice, pero si el que debiera estar bendecido soy yo, entonces ¿cómo hago? Y dice que volvió a las Escrituras y entendió de qué manera era. La manera correcta de traer a Dios, de cargar el arca de Dios, el arca del pacto, era con los sacerdotes. Los sacerdotes legalmente constituidos. Era el linaje de Aarón, de allí. Entonces se escogieron los sacerdotes, se vistieron de sacerdotes. Si usted lee la historia, va a encontrar de que se vistieron de lino, y David también se vistió de lino y se puso el efod. David era el rey, pero también David era sacerdote, el único que ha cumplido con esta dualidad, el único. David era un consentido de Dios. Y entonces el hombre, ya vestido de lino y de sacerdote, tomó la batuta y vamos, muchacho, ahora sí, y se armó la fiesta. Entonces, muchacho, lo que le quiero decir es que cuando la presencia de Dios, de la manera correcta, hemos permitido o hemos ocasionado o hemos instado a Dios, al Espíritu Santo, para que su presencia more sobre nuestras vidas por la obediencia y la manera correcta, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Primeramente, el versículo 12 nos dice que David se alegró. Lea conmigo, vamos a seguir leyendo la Biblia. No se me aparte del texto. Segunda de, ay. Gracias, mi amor. ¿Estamos? Segundo libro de Samuel, su capítulo 6, el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Escucha, mi amado. Quiero reiterarle que a Dios se le busca con alegría. Ahora, hay momentos en que nuestra condición, ¿cómo llamarlo?
nuestra carne es quebrantada ante la presencia de Dios y con llanto y gemido, con quebranto vamos delante de Él, ¿cierto? Eso está bien. Pero cuando no hay ese tipo de pecado quizás o de remordimiento en sí, de una conciencia terrible porque pecaste delante de Dios, a mí la Biblia me enseña que a Dios se le busca con alegría. En serio. Porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, Dios es un Dios alegre. Sino que nosotros, la mayoría de las veces, cuando Él dice que le busquemos con llanto y con quebranto y con ayuno, va seguida de la palabra arrepentimiento. O sea, cuando te tienes que arrepentir, tienes que hacerlo de esa manera. Con llanto, con quebranto, con ayuno y con rasgarte los vestidos si es necesario. Eso lo dice en Joel. Pero la manera de disfrutar la presencia de Dios, y voy a darle unos tipsitos hoy, aunque no siempre, es que cuando te acerques a Él, acércate como un hijo se acerca a su padre. ¿Sí me hago entender? Cuando mis hijos o mis hijas se acercan a mí, cuando yo llego a la casa, ya no salen, llegó papá. No, salen con alegrías, ¿sí o no? Ya no están, llegó mi papá, papi, porque llegaste, gracias por ya haber llegado. No, ya se me lanzan y hacen la fiesta, ¿cierto? El negro llega y me da un abrazo, mi esposa un abrazo, un pico. Hay alegría porque llegó papá, ¿cierto? Ahora, cuando hay una buena relación, cuando la cosa no está muy buena, que digamos, hola, buenas tardes. Y las niñas, por allá están. Sí, pasa a veces, no. O eso solamente pasa en mi casa, en la casa del pastor solamente pasa eso, ¿cierto? Pero cuando las cosas están bien, hola mi amor, ¿qué más? ¿Cómo te fue? Yo bien, mi amor, ¿me vas a tomar un fresquito, un tintico? Todo está bien, hay alegría. Entonces, porque quizás entramos en la falsa concepción de que delante de Dios siempre tenemos que estar con cara de arrugada, con cara de remordimiento, de pecado, de yo pecador, y siempre es como con una actitud religiosa, que realmente no demuestra que tienes un Dios que te ama y que tú le amas y que tienen una buena relación. Sí me está entendiendo, sí me estoy haciendo entender. Hay tiempos en que sí es necesario el quebranto. Además, cuando hay orgullo, altivez y todas las cosas, dice que antes del quebranto la gente está bien, orgullosa, pero no hay temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, pero sabes que Dios es un Dios bueno, que te ama y te quiere bendecir, hombre, alégrate, disfruta, celebra cuando vengas a este lugar, celebra de que Dios te ama, de que eres un hijo, una hija amada por Él, bendecida por Él. Celebra, eso vas a ver, mire. La Biblia me narra a mí de que el pueblo de Israel era un pueblo fiestero y rumbero, pero en el buen sentido de la palabra. Que desde lejos los otros pueblos de otras ciudades, cuando Israel estaba de fiesta, dice que hasta por allá se escuchaba la algarabía del pueblo de Israel. Era un pueblo que se gozaba la presencia de Dios, disfrutaban la presencia de Dios. Entonces lo primero que veo aquí es que David se alegró y quiso llevar el arca de Dios con alegría. Cuando la presencia de Dios está, siempre su presencia será provocada por nuestro accionar. Es decir, nosotros somos los receptores de la presencia de Dios y siempre Dios se va a manifestar cuando nosotros hayamos accionado de la manera correcta. Entonces, actuamos de la manera correcta y Dios se manifiesta. Cuando la presencia de Dios está, siempre habrá quien se va a oponer a la manifestación de tu gozo y de tu alegría y te van a decir, loco, fanática. Mical era la esposa del rey y la hija del antiguo rey y era una de aquellas que todos lo miraban, uy, tan lindo el rey, ¿no? Ahí casi que en pelota bailando delante de las esclavas. Cuando la presencia de Dios está, entiende, siempre vas a tener este tipo de cosas. Cuando tú estás disfrutando, llevando una buena relación con Dios, siempre vas a tener
detractores, personas que no se van a alegrar juntamente contigo, sino que siempre te van a buscar el lado chueco para hacerte sentir de que eres una persona fanática y que no tienes fundamento en lo que estás haciendo. Ahora, ¿qué te va a sostener firme en esa actitud y en esa condición? Es que tú sabes quién eres y a quién le estás adorando. David dijo, a mí me importa que usted me menosprecie, pero yo lo estoy haciendo es para aquel, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que no me venga con cuentos usted a mí. Cuando la presencia de Dios está, siempre traerá bendición. Vuelva conmigo al versículo 18 y 19, por favor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor o de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, siempre va a haber provisión, ojo, y una provisión que te va a alegrar el corazón. Escúcheme acá, le voy a dar un consejo. ¿Me lo va a tomar? Depende, ¿sí o no? El consejo es el siguiente. Cuando usted sepa que usted o recuerde o reconsidere que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, así sea una arepita con huevo que te estés comiendo, cómetela con alegría, con gozo, regocíjate. Mira, el pueblo de Israel en el desierto tenía maná. Maná era la comida, la ración exacta, precisa para el día. Porque estaban en un proceso por su rebeldía y Dios les enseñó a depender totalmente de Él. Pero dice la Escritura, escuche, que cuando ellos dieron el paso y tomaron la actitud de conquistar Canaán, ese día cesó el maná. Ese día ya no hubo más comida restringida, porque dijo, ahora van a gozar de la abundancia, van a gozar de aquellos viñedos que ustedes no sembraron y ustedes lo van a recoger, van a disfrutar de aquellas casas que ustedes no construyeron, que construyeron aquellos gigantones, pero ustedes las van a tomar, así que ya no hay más maná para ustedes, ahora tienen comida en abundancia. Wow, ya no hay más nada. Ya ahora lo que hay es abundancia, porque la presencia de Dios es abundante. Escuche, cuando tú aprendes a regocijarte y a gozarte con lo poco, sin renegar, mis amados, aquí es donde quiero llegar, sin renegar, porque Dios, sea que de alguna manera se las ingenia para llevarte el pan de cada día, porque Él dice que si dijo el Señor Jesús, a las aves del cielo, a las flores del campo, las viste, les da de comer y ellos no tejen, no saben hacer nada, pero Dios les da. Dice, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? No nos dará todas las cosas y aún más. Pero la cuestión es que no, dice ahí en el contexto, ¿por qué te perturbas? ¿Por qué te afanas? Porque hay de comer, de beber y de vestir. Eso hace la gente, es decir, se perturba buscando esas cosas la gente que no conoce a Dios, pero ustedes, Dios sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad, pero busquen el reino de Dios y su justicia, es decir, su presencia continuamente, y todas esas cosas van a estar añadidas, punto. Pero nos cuesta como vivir de esa manera y aceptar que Dios de esa manera quiere tratar con nosotros, ¿sí o no? ¿A quién le cuesta vivir por fe? A mí solamente. A todos nos cuesta vivir por fe, ¿cierto? Híjole, estoy tocando como las fibras por allá adentro. Dice que el justo, me estoy adelantando a la predicación del domingo. Bueno, dice que el justo por la fe vivirá, hasta ahí. El domingo le acabo de ajustar, esa es la predicación del domingo. Cuando la presencia de Dios está, ya lo dije, siempre traerá bendición. Cuando la presencia de Dios está, siempre tendremos que tomar, escuche, decisiones importantes y determinantes en nuestras vidas.
Porque como te dije hace un momento, siempre va a haber oposición, siempre van a haber los detractores que van a tratar de desviarte un poco y decirte que no es así de esa manera, pero tú tienes que ser determinante porque tú decidiste vivir para Dios y buscar la presencia de Dios y saber de que Dios está contigo. Porque una cosa es que tú busques, pero no crees que Dios está contigo, y la Biblia dice que el que se acerca tiene que creer que Él está y que es galardonador. Porque sabes, los cristianos hacemos oraciones sin fe y pedimos cosas y cuando lleguen no creemos. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Usted en qué se basa para hacer eso? Mira, resulta que Pedro estaba preso. Pedro, el apóstol Pedro. Y la iglesia dice que hacía oración por él. Y cuando la iglesia hacía oración, Dios envió un ángel, le abrió las puertas y lo liberó. Y Pedro llegó a tocar la casa y la muchacha dijo, ¡ay, es Pedro! ¿Cómo así, Pedro? Eso debe ser un fantasma si Pedro está en la cárcel. Pero no estaban haciendo oración para que él saliera. Y Pedro sale y no creían que era Pedro el que estaba allí. ¿Cuántas veces hacemos oraciones y no creemos que lo que estamos orando va a venir? ¿Sí o no, Andrés? Solamente Andrés es sincero. Oraciones incrédulas. Entonces no son oraciones. Esta mañana leí otra vez el mismo versículo y ya me acordé dónde está y ya sé. En Proverbios 28:9 dice que aquel que aparta su oído para no oír la ley de Dios, aun sus oraciones son estorbo o son abominables delante de Dios. ¿Cómo así? Si yo oro sin obedecer a Dios, no crea que va a llegar. Ay, ay, ay. Uy, Señor, ahí sí lo dice de una forma terrible. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Ay, Jesús de Nazaret. O sea que, si no obedeces, te aconsejo que no ores. Uy, nos metimos en la grande con Dios. Si no obedeces, te aconsejo que no ores, a menos que tu oración sea de arrepentimiento y de fe, creyendo que tú eres un hijo de Dios y que vas a tener la respuesta de Dios. Yau. Eso está muy duro hoy. Cuando la presencia de Dios está, ojo, la religiosidad producirá esterilidad. Es decir, ojo, ay, esto es tremendo. Resulta, le voy a decir de esta manera, y aténgase, agárrese lo que le voy a decir. Estamos orando, mi esposa, los líderes y yo, para que este lugar sea impactado por la presencia de Dios. Y lo estamos viendo. Pero resulta que en medio de este impacto que Dios va a ocasionar aquí, va a haber quien no crea. O los que van a ver los que no crean. No sea usted de esos. Y aquel que no cree a lo que Dios va a hacer, va a quedar estéril. Es decir, nada pasó con su vida. Cambió el culto o la misa católica por el culto cristiano, pero su vida no dio un vuelco, su vida no fue transformada, no fue regenerada, todas sus áreas, su finanza, su economía, todo quedó como allí. Antes como que se redujo más. Y entonces va a salir diciendo, no, es que el evangelio, eso es una cosa, eso es de pura mentira, de manipulación. Mire, ¿sabe a qué le pasó a aquel hombre que el pastor no lo tocó al final, pero tocó el texto cuando dice que aquel que no creyó en la promesa del profeta o en la palabra que el profeta declaró de que iba a haber comida en abundancia sobre Israel, ¿cierto? La historia del domingo, ¿se acuerdan? El banquete de los leprosos. Dice que este hombre, que era uno de los fuertes del rey, el profeta le dijo, mira, tú lo vas a ver, mas no lo vas a disfrutar. Porque cuando el pueblo llegó en estampida, ¿sí? Por la bendición, dice que pasaron por encima de él y ¡pum!, lo estriparon. Lo dejaron hecho como cuando pasaba el señor Barriga por encima de don Ramón, que lo dejaba como una calcomanía. Ojo, aquel que no cree, aunque vea, no va a poder disfrutar, de las cosas que Dios ha prometido que va a hacer.
Es necesario entonces que si estamos orando porque la presencia de Dios nos impacta en este lugar, todos estemos creyendo y anhelante, cuando todos estamos puestos de acuerdo. Entonces en el momento en que venga la manifestación, ¡wow!, vamos a explotar con voz de júbilo porque vamos a ver cumplida la promesa de Dios y vamos a ver que Dios bendijo al hermano, que Dios bendijo al líder, que Dios bendijo al siervo, que Dios bendijo a la sierva, que ya tiene la bendición abundante de Dios, y entonces va a haber una alegría en medio de todos porque todos estamos viendo que todos somos bendecidos. Pero el que se quedó sin creer, quién sabe qué negocio raro estará haciendo por allá. Cuando vean que el pastor aparezca aquí en una captiva último modelo, ¡wow!, van a decir, uy, pastor, ¿en qué andará? Y ya por ahí que me dice con el pastor Jorge, quién sabe en qué vainas andarán raras por ahí. Porque pronto lo van a ver, mis amados, para la gloria de Dios. No, estoy creyendo en cosas grandes. Estoy sin empleo hace 2 meses quizá. Por aquí hay uno que me va bateando el récord. ¿Cuántos? 3, va para 3. Pero tengo paz en mi corazón. Tengo paz en mi corazón porque estamos trabajando en un proyecto, estamos orando, estamos metidos en la obra del Señor. He aprendido muchas cosas lindas con el apóstol Jorge. Estoy con él, mejor dicho, ya me parezco al Timoteo con Pablo. No me le despego, aprovecho todo este tiempo de vacaciones forzadas y estoy con él todos los días, nos vemos todos los días, compartimos, nos proyectamos, hacemos cosas lindas porque estamos creyendo de que Dios tiene cosas grandes para todos nosotros. Pero usted también quiero que me ayude a orar, quiero que esté también consciente de que es una realidad, porque las promesas de Dios no es para hacernos unos holgazanes y esperar de brazos cruzados a ver qué sucede, sino que todos tenemos que estar en pro del mismo proyecto, avanzando, y Dios se va a manifestar. Y entonces con alegría, así como David se gozaba con la presencia de Dios, y dice que allá hizo otro sacrificio cuando llegó y a todo mundo le repartió y le dijo, ¿a usted a qué le gusta, hermano? ¿Le gusta espaldilla o le gusta sobrebarriga o le gusta como una arepa, un pedazo de carne y un pedazo de torta de uvas pasas? Vaya, Camilo, bendiga a su familia. Vea, ¿a usted qué le gusta? Punta de anca. Vea, tenga aquí 1 kilo de punta de anca, sofrita a lo argentino y vaya y disfrútelo. Eso le gusta a ella, ya la conoce. ¿A usted qué le gusta, pastor? Punta de anca también lleve. Sí. ¿A mí qué me gusta? No, yo soy el que estoy repartiendo. A mí no me pregunten qué me gusta. Yo me quedo con el novillo entero. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos concluyendo, mis amados, que cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, nuestra vida da un giro completamente. Y empieza por demostrar eso, por evidenciarse la alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa. Decía el profeta, no importa que las vides no den su fruto, que en los corrales las vacas estén con las tetas escurridas, no importa, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El punto neurálgico del cristiano es la actitud que toma cuando no ve, entre comillas, la bendición de Dios. Y su rostro se demuda, se entristece, una actitud negativa, y entonces no hay evidencia de que la presencia de Dios realmente está impactando su vida. No podemos ser así. Si algo tiene que identificarnos a nosotros es que somos un pueblo que cree que Dios está a nuestro favor y que aunque las cosas en el momento no estén como quisiéramos que estén, nuestra alegría y el gozo debe permanecer allí. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto es así. Entonces, ¿quién de los que están aquí, pregunto, quisiera tener el arca, si fuéramos allá a los tiempos, quisiera tener el arca de Dios en su vida por 3 meses? Por más, esa es. No se conforme por 3 meses. Obed-Edom la tuvo por 3 meses y fue bendecido, pero David dijo, yo la quiero por siempre. Y por eso se la trajo. Y por eso Israel fue bendecido. Y sigue siendo el pueblo bendecido. Aunque hayan guerras, aunque hayan tormentas y ataques, Israel sigue siendo la nación más bendecida sobre la tierra. ¿Sabía usted que los árabes y todos esos judíos de por allá son el 70% los dueños de todas las petroleras y líneas de aviación del mundo entero? Esta gente mueve la economía, el 70% de la economía mundial la mueve esta gente. Y es un país pequeño.
pero son prósperos, son bendecidos, porque ellos le obedecieron a Dios, aplican los principios de Dios y se alegran. Son un pueblo alegre y sigue todavía celebrando la fiesta de Dios. Entonces, no nos conformemos con que Dios nos visite. Hagamos de nuestra vida la morada de Dios. Anhelemos incesantemente la presencia de Dios. Eso va a empezar a transformar primeramente el ambiente y la actitud, y luego vamos a ver su bendición. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, dice la Escritura en 1 Corintios 4:20, y con esta terminamos. ¿Sino en qué? En poder y demostración. Cuando como pueblo de Dios podemos testificar con palabras lo que es el reino de Dios en nuestras vidas, nuestras palabras lo que están haciendo es confirmar lo que ya la gente está viendo que está sucediendo en nuestras vidas. Me explico. Cuando tú hablas de la presencia de Dios es porque ya es evidente lo que la presencia de Dios ha hecho en tu vida. Mientras tanto, quizás no tenemos la autoridad para hablar. Ahora, hoy el pastor lleva 3 meses y está hablando entonces de la bendición de Dios, y entonces ¿cómo hace si dice que no? Ahora, la Biblia dice que todo lo que tú hagas, hágalo como para el Señor. Si yo estoy creyendo es porque estoy viendo lo que no tengo, estoy viéndolo ya, y me estoy gozando en eso aunque no lo esté viendo. Yo estoy creyendo y esa fe firme mía lo va a traer. Esa fe firme mía va a ser evidente. Y entonces lo que hoy estoy predicando, usted en cuestión de no sé qué tiempo, porque Dios es el dueño de su tiempo y sabe cuándo ha de depositarlo en nuestras manos. No hablo de las mías, de las suyas también. Pero mientras tanto yo tengo que ser testigo fidedigno, es decir, con mi fe tengo que demostrar que realmente tengo un Dios poderoso. Y a medida que avanzo, Dios me va abriendo camino, Dios me va abriendo puertas. Dios me va diciendo aquí, Dios me va diciendo, y la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas, va a ir con señales y prodigios. Las puertas que tenías cerradas se te van a abrir. Aquellas cosas que eran confusas para ti, las vas a empezar a ver con tanta claridad que dices, vas a darle la gloria a Él, porque has entendido que desde el momento en que buscaste o empezaste a buscar su presencia y anhelaste su presencia, Él va a empezar a dirigir tus pasos. Él va a empezar a abrirte las puertas y el camino se te va a abrir. Y entonces vas a poder glorificarle y decir, Señor, gracias. Voy contigo ahora con más ganas, con más fuerzas te voy a amar, te voy a obedecer, te voy a servir. Voy a honrarte con mi vida, Señor. Voy a servirte con mi vida. El apóstol Pablo, a mí es el hombre que más me desafía para saber de que Dios está esperando un accionar nuestro. Pablo quizá no podemos verlo como el superapóstol que ahora hoy en día son los que brillan porque tienen su avión propio, porque van por el mundo, porque tienen 5,000 iglesias bajo su cobertura. Pablo no tenía avión propio. Pablo no osaba de ser el superungido. Pablo se creía y se consideraba el hombre humilde y pecador. Pero Pablo sabía quién era él. Y en un momento dado, me encantan las palabras que dice Pablo. Dice, porque él llega a un momento en que tiene que sacar a relucir todos sus atributos de verdadero apóstol de Dios, porque era constantemente vituperado por los superapóstoles de ese momento. Y él empieza a decir, mire, yo he sido tantas veces azotado, he estado en naufragio, Dios me dio revelación, subí al tercer cielo, vi allá cosas tremendas. Y dice, pero excúseme, voy a hablar como humano. Por un momento empieza a hablar de esa manera. Y luego que termina el discurso dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Es decir, nadie me friegue la vida, en otras palabras. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Wow. No importa que no haya carro, camioneta, avión, qué sé yo, fincas. Pero lo que yo tengo que demostrar es que realmente fui fiel a Dios en su llamado. Lo que Él me dijo que hiciera, eso lo hice. Si la recompensa la tengo aquí, gloria a Dios, me gozaré y hablaré y glorificaré su nombre. Si no la tengo aquí, de igual manera, porque la voy a tener allá o acá nuevamente en el milenio. Si no me he montado en una limusina, el día que me muera voy a montar limusina. No.
Porque a todos, pobres o ricos, todos montamos en limusina, ¿sí o no? El último viajecito es en limusina al cementerio, ¿sí? Pero no, o sea, lo que quiero decirle es que Dios, escuche, espera de nosotros una respuesta con todas las fuerzas que tenemos. Sí, Él espera de nosotros que actuemos con toda la fuerza, con toda la fe, y su recompensa vendrá. De alguna manera Él sabe cómo lo tiene establecido. Pero les voy a dar una buena noticia. Porque Dios cumple deseos y satisface necesidades, ¿sí o no? Nuestras necesidades dice que ya Él las conoce y todos los días las suple. Pero hay deseos del corazón que los vamos a conseguir con una clave. Está en la Biblia. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo se va a evidenciar de que soy una persona que me deleito en Dios, que le sirvo a Dios? Cuando los deseos de mi corazón, la gente va a decir, wow, ese es el versículo preferido de mi esposa, y es una mimada. Dios le concede cosas que a mí no. En serio, ella piensa a veces cosas y no me las dice a mí, y el Señor se las da. Pensó en un negro maravilloso y bien pispo, el Señor se lo dio. A propósito, hoy estamos cumpliendo 25 años, 23 años. 23 años, aleluya. 23 años, ha sido maravilloso. Y la verdad que estos últimos, podemos decir, no, sin chicanear, podemos decir que los últimos 10 años, no todos los 16 años que llevamos con el Señor, porque apenas estamos aprendiendo como a mejorar algunas cosas, a ajustar algunas cosas, todavía nos falta. Pero hemos experimentado la gracia de Dios sobre nuestras vidas, porque si algo hemos anhelado y que quizá no lo hemos logrado en plenitud, pero es desear que Dios sea el primero en nuestras vidas, que el ministerio, que la familia, que los negocios, que todo lo que tengamos pase por las manos de Dios primeramente. Y lo hemos visto, sabemos que nos falta todavía porque hay deseos que todavía no se han cumplido, o sea que nos falta todavía más grado de, un nivel más de deleite en su presencia, pero sabemos que ya estamos cerca y que lo vamos a lograr, y quiero que ustedes nos acompañen en ese mismo viaje y que juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor y póngase sobre sus pies y busquemos su presencia. Ahorita mientras cantábamos esa canción que es linda, ¿cómo se llama? Digno, es hermosa. Me ministra esa canción porque es realmente darle toda la gloria y rendirnos a Él. ¿Por qué no la cantamos nuevamente? Y le decimos a Él que Él es digno. Disfrutemos un momento de su presencia. Hagamos un ejercicio. Poder acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Él está dispuesto a dejarse encontrar por ti y por mí. No tardes más esa determinación de buscarle. No la demores. Mientras más te apures en buscarle, le vas a encontrar. Y va a ser tan especial el deleite en su presencia que lo vas a anhelar continuamente, todos los días de tu vida. Vas a anhelar más. Y se va a convertir en un hábito precioso en tu vida. Y siempre que le busques, quieres más, quieres más, quieres más. David entendió que el arca le traía alegría de corazón. David entendió que la presencia de Dios cerca de él alegraría su casa, bendeciría su vida de tal manera, traería tantos beneficios que él hizo un lugar especial para que allí permaneciese. Hoy el Espíritu Santo te dice: yo quiero que en ese lugar
Que ese lugar sea tu corazón. Que la guianza para llevar la presencia del Padre allí a tu corazón sea la palabra continuamente. Porque así vas a entender de qué manera le vas a buscar. Y en el momento en que lo encuentres te vas a deleitar. Y vas a ver cumplidos los deseos de tu corazón. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, oh, eternamente, digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Oh, yeah. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, oh Señor, eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino.
Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Porque en medio de todas las cosas, tú nos has ayudado. Bendice este pueblo. Que sus caminos sean prosperados. Que su entendimiento sea renovado. Y que tu gloria alumbre el corazón de todos nosotros. Padre, te doy gracias por este servicio. Toda gloria, toda majestad es para ti, porque tú eres el único digno. Tú eres el único digno. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por este servicio, porque me has fortalecido, porque me has ayudado, porque has renovado mi espíritu. Aleluya. Bendice tu iglesia, Señor. Llévala con bien. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.